Luis Echeverría Álvarez, presidente de México de 1970 a 1976. Durante la época de los años 20 en México, comienza una etapa de pacificación y reconstrucción, después de 10 años de guerra civil. En este periodo se da inicio a la consolidación del Estado mexicano, cuando llega Álvaro Obregón al poder. Igualmente, comienza a desarrollarse el muralismo, que es representado principalmente por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. En esta época de cambios, el 17 de enero de 1922, nace Luis Echeverría Álvarez en la Ciudad de México. Cuando solo tenía 24 años de edad, Echeverría entró al mundo de la administración pública, cuando el presidente del PRI de aquella época, Rodolfo Sánchez Taboada, lo nombra su secretario particular. Echeverría se queda 8 años bajo su mando. En este tiempo, aprende cómo se juega en el mundo de la política. Después le dan el cargo de oficial mayor en la SEP, donde le usa todo su talento para negociar. Es entonces cuando Díaz Ordaz nota su desempeño y lo nombra subsecretario de Gobernación. En ese momento, la carrera de Echeverría en el mundo de la política dio un giro y comienza a escalar hacia el poder poco a poco. Después de ser secretario de la Gobernación, Ordaz lo nombra secretario de la misma dependencia hasta que finalmente lo postula para la presidencia de México. Durante el gobierno de Echeverría, México tuvo una economía casi estable y por eso se pudieron hacer las Olimpiadas de los 70 aquí en México. Echeverría quiso mejorar la economía y tener igualdad social. Para esto hizo varios experimentos para mejorarlos, pero hacia el final de su sexenio el peso caería de 12.50 a 25 pesos. La deuda externa que tenía México con otros países se había casi que triplicado. Se creía que el salario había caído a la mitad de como era. Durante su sexenio se desató una ola de secuestros y asaltos a bancos por grupos guerrilleros izquierdistas. De los más conocidos era la Liga del 23 de septiembre. Durante y después de su sexenio, se especuló que Echeverría tuvo algo que ver con la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, que todo esto fue su plan para llegar a la presidencia y poderse ganar al pueblo. También durante su sexenio tuvo aquí, en México, a exiliados chilenos izquierdistas, a pesar de que aquí en México los izquierdistas eran cazados y algunos asesinados. Ahora vamos a explicarles qué pasó después de su sexenio. Al finalizar el sexenio de Echeverría, el dólar, que había empezado a 12 pesos con 50 centavos, llegó a subir hasta los 25 pesos. El fracaso del experimento populista que fue ese sexenio fue completamente evidente. La deuda externa se había triplicado y el salario real era poquito menos de la mitad que la del periodo estable. Se creía que había más libertad de imprenta y de expresión, hasta que el director del periódico Excelsior, Julio Scherer, fue sacado por el mismo Echeverría. En ese entonces, Octavio Paz era el director de la revista Plural. En soledad, a su compañero dejó las oficinas y cerró la imprenta. En noviembre de 1976, casi a la salida de Echeverría, se crean las revistas de Proceso, gracias a Julio Scherer, y Vuelta, gracias a Octavio Paz. Gracias al golpe Excelsior, el público se dio cuenta que en realidad el sexenio de Echeverría era una breve ojeada al pasado inmediato, que sus promesas del cambio al primer mundo, desde el tercero, habían sido completamente vacías y falsas, y que no servían de nada. Lo que Echeverría de verdad quería era estar en la presidencia. Después de que se dio cuenta de que lo habían descubierto, se sintió amenazado y con miedo. Se lanzó directamente contra sus críticos. En la culminación de su periodo, al visitar la UNAM a ver un auditorio, fue recibido a mentadas de madre y a pedradas. Su servicio de seguridad privada le ayudó a salir ileso de ahí, salvándolo del inminente peligro que había sido quedarse ahí. Echeverría, en 2002, fue citado por el Tribunal de Justicia mexicano para declarar por la matanza de Tlatelolco en 1968. Fue arrestado en 2006 por lo mismo. Sin embargo, cumplió su condena en arresto domiciliario. Se le dictó auto de formal prisión, mas fue absuelto de los cargos por otro tribunal. Después se le declaró completamente libre de cargos en 2008.